Bien, entonces acá tenemos la primera pregunta, ¿sí? Esta pregunta es común a ambos trabajos prácticos. Dice, de las siguientes aseveraciones sobre los linfocitos B y la respuesta humoral, todo es correcto excepto, ¿sí? Y fíjense que la respuesta que debían marcar, es decir, la respuesta incorrecta, es la D. Bien, la que dice, un anticuerpo está formado por una cadena pesada y una cadena liviana. Bien, esto es incorrecto, ¿sí? Porque no es una, sino que son dos de cada una, ¿sí? En total 4 cadenas. Bien, entonces eso hace que esa aseveración sea incorrecta. Porque, digamos, sí existe una cadena pesada, sí existe una cadena liviana, pero no es una de cada una, sino que son dos de cada una. Bien. Perdón, el resto de las afirmaciones son correctas. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con esta pregunta? ¿No? Perfecto. Seguimos, entonces. Cualquier cosa que no puedan ver, la pantalla o lo que sea, por favor, avísenme, ¿sí? Vamos con la pregunta 2. De las siguientes aseveraciones con respecto a las transfusiones sanguíneas, ¿sí? Todo es correcto excepto, y nos dice, acá tenemos que tener en cuenta tanto, digamos, el tipo de sangre, ¿bien? Y el factor RH, ¿sí? La presencia o ausencia del factor RH, que era esta proteína, ¿sí? Que podía estar o no, y eso condicionaba la presencia o la ausencia del factor RH. Bien, entonces nos dicen en la opción A que el grupo AB puede recibir sangre de cualquier grupo y factor, por eso se lo considera receptor universal. Bien, esto es correcto, ¿sí? Recuerden que AB es el receptor universal, ¿sí? Puede recibir A, B, O, ¿sí? De todos esos tipos sanguíneos, y como es positivo, y acá la aclaración que hace que nuestra afirmación sea correcta, es que esa persona tiene factor RH, ¿no es cierto? RH positivo es que la proteína está presente. Si esa persona RH positivo recibe transfusión tanto positiva como negativa, no hay problema. El problema es cuando la persona no tiene el factor RH, es decir, RH negativo, ¿sí? Ese RH negativo no puede recibir bajo ningún término el factor, ¿bien? Porque eso genera coagulación, plasmólisis, etcétera, ¿sí? Bien, genera un problema sanguíneo importante. Entonces, eso, sabiendo nosotros eso, nosotros podemos descartar o corroborar las siguientes afirmaciones. La B dice que el grupo B negativo puede recibir O negativo y B negativo, esto es correcto, acorde a lo que acabamos de decir. En la C dice que el grupo O positivo solo puede recibir del mismo grupo y factor. Bien, y esto es incorrecto, porque si dijimos que O positivo puede recibir mismo grupo, sí, pero puede recibir distintos factores, es decir, positivo o negativo, ¿sí? Después tienen otras opciones que creo que los prácticos de odonto, si no me equivoco, son los que tienen una pregunta de más. ¿Puede ser que esto sea verdad? ¿Una opción de más? Si no me equivoco. Sí, profe. Sí, bien. Entonces, tenemos que el grupo A positivo puede donar al grupo A, B y A. Bien, lo cual esto es correcto. Y en la última opción, para los chicos de odonto, el grupo O negativo puede donar al grupo A negativo, B negativo, O negativo y AB negativo. Bien, no es totalmente incorrecta esa oración en cuanto a los tipos, ¿sí? El grupo O es el dador universal, ¿bien? Pero sí es incorrecto, digamos, porque acá tanto van a poder recibir el grupo A positivo y negativo, ¿bien? B positivo y negativo, ¿bien? Es receptor, es dador universal, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? Cualquier cosita me avisan, ¿sí? Vamos con el punto 3.
Bien, nos dice, marcar cuál de las siguientes opciones no corresponde a una primera línea de defensa, es decir, barrera anatómica. Bien, fíjense que acá tenemos un montón de opciones, tenemos lágrima, piel, fiebre, saliva y sudor, ¿sí? Todas las opciones, lágrima, piel, saliva y sudor para los chicos de odonto, ¿sí? Son todas barreras anatómicas. La fiebre no es una barrera anatómica, es una respuesta directamente, ¿sí? No es barrera, sino que es respuesta, ¿sí? Entonces acá ya estamos cursando la respuesta inflamatoria, entonces surge la presencia de la fiebre, ¿sí? Pero no representa una barrera anatómica. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Acá. Fíjense que acá nos dice, la respuesta inmune inespecífica consta en primera instancia de la protección que brindan las barreras anatómicas, las cuales protegen al organismo del ingreso de cuerpos extraños. Marque la opción que considere incorrecta en cuanto a su descripción, ¿sí? Acá, la opción incorrecta, bueno, es la primera, ¿sí? Es A. Bien, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de barreras anatómicas y hablamos exclusivamente de lo que es la piel, nos dice en el aspecto teórico algo así como, bueno, en realidad la piel es una barrera anatómica muy eficiente, funciona muy bien y evita que ingresen microorganismos y demás, salvo cuando se lesiona, lo cual permite absolutamente la entrada y no hay ningún, o sea, no existe, digamos, esa barrera se ha visto dañada. Bien, entonces, esa opción es la opción incorrecta. Bien, el resto de las opciones son correctas. ¿Sí? Que nos dice en la opción B, donde nos dice que la piel consta de un resistente manto de queratina, escamación furfurácea, ácidos grasos y flora bacteriana normal y secreción sudorípara. Sí, esto es todo correcto. En la C dice, las mucosas son más sensibles que la piel, por lo cual se encuentran bañadas de líquidos como el moco, la saliva y las lágrimas, que contienen enzimas líticas antimicrobianas, lo cual también es correcto. En la D dice, un mecanismo de protección de la mucosa gástrica es el pH ácido, y la última opción para odonto, ¿sí? Existen diferenciaciones entre distintos epitelios que aumentan la defensa. Bien, es decir, esto de la epidermis, la endodermis, bien, diferenciaciones entre los epitelios, entre los diferentes tejidos, ¿sí? Los diferentes grosores. Bien, eso es todo correcto. Vamos con la siguiente. 5. La función que involucra recubrir las partículas extrañas y hacer que se aglomeren de modo tal que puedan ser capturadas por células fagocíticas se denomina, ¿sí?, opsonización. Bien, recordemos que la opsonización era esto justamente, bien, participaban los anticuerpos en este tipo de respuesta, en esta función, ¿sí? Está vinculada, como dije, a los anticuerpos. Ellos lo que hacen es captar a través de una sustancia, ¿sí?, las partículas extrañas o lo que pueda andar dando vueltas por ahí, lo hacen bolita a bolita, bien, y eso luego permite que el macrófago actúe y fagocite, ¿sí? A diferencia de la neutralización, bien, que digamos lo que hace es tomar esa toxina, ¿sí?, y evita que esa toxina se una con los receptores celulares, ¿bien? Entonces, la toma y la transporta, la quita, digamos, ¿sí? Acá estamos permitiendo, si hablamos de opsonización, estamos permitiendo la fagocitosis, ¿bien? ¿Sí? O sea, fíjense, en otros cursos me sucedió que muchos dijeron la opción B de fagocitosis, ¿sí? Es decir, técnicamente ustedes pueden decir que
es fagocitosis. Pero no es el proceso por el cual se aglomeran, es decir, se pegotean estas sustancias para permitir posteriormente la fagocitosis, ¿bien? Entonces por eso no es fagocitosis, sino que es la opción B. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Vamos con la siguiente pregunta. Bien. En la pregunta 6 nos dice, de acuerdo a la teoría de la selección clonal de los linfocitos B, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes opciones considera incorrecta? Bien, A, dice, cuando un antígeno entra a nuestro organismo no es reconocido por todos los linfocitos, sino solo por aquellos que tienen receptores específicos para ese antígeno. Esto es correcto, ¿sí? No es que todos los linfocitos van a poder reconocer ese elemento, ¿sí? Solamente aquellos que tengan el receptor específico para ese antígeno van a poder identificarlo y atacarlo, es decir, trabajar y generar una respuesta. En la opción B dice, esta unión determina la activación del linfocito B en células plasmáticas y células de memoria, ¿sí? Esto es correcto, es decir, cuando se refiere a esta unión, hace referencia a la unión de los receptores específicos del antígeno con el antígeno, ¿sí? Entonces, esa unión es lo que hace que se activen los linfocitos B, ¿bien? Y esos linfocitos van a dar lugar a células plasmáticas y a células de memoria, ¿sí? Esos dos tipos celulares. En la opción C, bien, nos dice, las células de memoria desarrollan anticuerpos muy variados para múltiples antígenos. Bien, esto es incorrecto. Las células de memoria, bien, en la respuesta primaria no desarrollan ningún tipo, o sea, no desarrollan anticuerpos. La célula que desarrolla los diversos tipos de anticuerpos, ¿sí? Son las células plasmáticas. Ellas son las que desarrollan todo, ¿bien? Todos los anticuerpos, todos los tipos, la mayor cantidad que pueda para cubrir la respuesta que fuese necesaria, ¿sí? La célula de memoria únicamente en la respuesta secundaria, es decir, cuando esa célula se vuelva a encontrar con el antígeno, con el mismo antígeno, ¿sí? Ahí es donde esa célula de memoria va a fabricar su anticuerpo, pero uno específico, no cualquiera, ¿sí? Después en la opción D dice, todas las células de memoria cuando se activan producirán anticuerpos, bien, que es esto que les estaba mencionando recién. Sí, y por último, en odonto tienen la opción E, que es todas son incorrectas, lo cual no es correcto. Bien. ¿Vienen bien hasta acá? ¿Se entendió por qué es la opción C la correcta? Se entendió, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Cualquier cosita me avisan, ¿sí? Después al final podemos ver si tienen alguna otra duda que no sea del trabajo práctico. Dice acá, sobre las barreras anatómicas del cuerpo humano, marque, ¿sí?, la opción incorrecta. En la opción A dice, la piel y las mucosas constituyen la primera barrera de defensa del organismo. Esto es correcto. Bien. En la opción B dice, el aparato digestivo tiene un epitelio especializado en el barrido y captura de partículas extrañas. También es correcto esto, ¿sí? En la opción C nos dice que el sistema excretor no cuenta con ninguna barrera de defensa, por lo que es el sistema que más frecuentemente presenta infecciones, tanto en hombres como en mujeres. Y esta es la opción incorrecta. ¿Alguien me puede decir por qué?
Porque la excreción no es como una barrera. ¿Porque la qué? Perdón, no te escuché La muy bajito. excreción. La infección. Excreción. Ah, el sistema excretor es lo que nos permite elaborar la orina, sí, o sea, riñones, vejiga, toda esa parte nosotros vamos a llamar sistema excretor. Bien. La excreción en sí es una barrera. O, por ejemplo, las zonas genitales. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿sí? Tenemos protección, ¿no es cierto? Natural. Secreciones naturales. Bien. Sí hay barrera de defensa. Bien. O sea, la orina en sí, bien, y además las secreciones típicas de cada zona genital. Está bien. ¿Sí? En la opción D nos dice el aparato digestivo tiene como principal barrera el medio ácido del estómago. Esto es correcto. Nosotros sabemos que, bueno, ya van a estudiar digestivo, pero es muy ácido el pH estomacal. Bien. Y en la E, parodonto, dice las lágrimas poseen lisosima entre sus componentes como parte de la defensa. Bien, y eso también es correcto. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿No? Ah, se me cortó la... aguárdenme un segundito que se me cortó el power. Esperen, ahí lo vuelvo a pasar. Aguárdenme un segundito, por favor, que tengo un problemita con el power. Ahí está, ya lo pude solucionar. ¿Pueden ver la pantalla correctamente? Sí, profe. Bien. Estamos acá, en la próxima, acá. Vamos con la 8. Bien. ¿Cuál de las siguientes no es una célula presentadora de antígeno? ¿Sí? Fíjense que la respuesta correcta es los monocitos. ¿Por qué? ¿No? Porque los monocitos, ¿sí? Son células inmaduras, ¿bien? O sea, dan lugar a los macrófagos, ¿sí? Entonces, no son células presentadoras de antígeno, son células productoras de macrófagos, ¿sí? Esa es la razón, ¿bien? Tanto todas las que menciona aquí son presentadoras de antígeno. Los linfocitos, los macrófagos y las células dendríticas, que son células especializadas para la presentación de antígenos, ¿sí? Vamos con la siguiente pregunta. Dice acá, sobre las funciones de las células del sistema. Esta pregunta creo que es de técnicos exclusivamente. Ah, se me salió otra vez. Espérenme un segundito. Aguárdenme un cachito.
Ahí está. Bien. El simbolito que ven ahí arriba, esa flecha en forma de T, creo que esa es el símbolo para técnicos, ¿sí? Así que creo que esta es una pregunta específica de la gente de técnicos. Bien. Dice, sobre las funciones de las células del sistema inmune inespecífico, marque la opción incorrecta. Bien, entonces, incorrecto. A. Los neutrófilos son granulocitos encargados de la fagocitosis, son las primeras células que acuden al sitio de la inflamación atraídas por quimiotaxis. Bien, esto es correcto. ¿Sí? B. Las células dendríticas maduras son presentadoras de antígenos. ¿Sí? Esto es lo que decíamos recién. Célula dendrítica, célula especializada en presentar antígenos. C. Los monocitos son atraídos al sitio de la lesión y una vez que llegan al tejido conectivo se transforman en macrófagos, fagocitos por excelencia. Esto también es correcto, ¿sí? Y por último, en la D, les dice, los mastocitos son los basófilos residentes del tejido conectivo y liberan serotonina, ¿sí? La primera parte es correcta. La última parte es incorrecta, porque ¿qué liberan los mastocitos? Histamina. Histamina. Bien, liberan histamina. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió esta pregunta? ¿Necesita que le explique algo más, aparte de lo que hemos dicho? ¿No? Continuamos. Profe, yo tenía una Sí, duda. decime. Decime. Lo de las células dendríticas, como que no lo entendí mucho. Bien. ¿Qué parte, digamos, qué sabes de las células dendríticas? Porque dice que la forma inmadura tiene capacidad fagocítica, entonces eso me confundió un poco. Claro, pero acá en la pregunta te dice, En el apunte dice eso. claro, porque hay una diferencia, ¿sí? La célula dendrítica, que acá, en esta pregunta en particular, te dice, bueno, la célula dendrítica, ¿qué hace? ¿Sí? Y cuando es madura, cuando ha llegado a la madurez, esa célula dendrítica lo que hace es presentar antígenos, ya no fagocita más. Bien, en su estado inmaduro, por así decirlo, es una célula que sí es fagocítica. Bien, pero después es una célula especializada en la presentación de antígeno nada más. ¿Se entendió? ¿Mejor Sí, o ahora peor? sí, profe. Bien, sí. Sirven mucho, o sea, son, digamos, muy eficaces en cuanto a la presentación de antígeno, por ejemplo, para los linfocitos T. Es lo más eficaz. Bien, el tipo de respuesta que va a ser más eficiente. Bien. En general, estas células dendríticas se encargan de la presentación de antígenos víricos, ¿sí? Vinculados a virus. Pero obviamente depende que haya circulando, digamos, lo que van a presentar. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o pregunta? Bueno, seguimos. Bien, esta pregunta también es de técnicos. Dice, todo lo referido a los interferones es correcto, excepto. Bien, la respuesta que deben marcar es la opción A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, favorecen la activación de la inmunidad específica humoral mediada por anticuerpos. Sí, pero no es la inmunidad específica, es la inmunidad inespecífica. ¿Sí? ¿Se entendió?
Lo tienen esto en el cuadernillo. ¿Sí? Las demás son todas correctas, bien donde dice hay principalmente 3 tipos, alfa, beta y gamma, esto es correcto. Son activados cuando la célula es infectada por un virus, también es correcto, ¿sí? Son secretados por nuestras células para proteger a células vecinas, inhibiendo la replicación viral, bien, y la síntesis de proteínas, eso también es correcto. ¿Sí? Esta pregunta también es para técnicos. En base a los linfocitos T y los linfocitos B, indique la opción que considere incorrecta. Bien. A. Pueden encontrarse en sangre o en órganos linfoides, si esto es básico de los linfocitos, es decir, dónde están y o están circulando o están en nuestros órganos linfoides. Bien. B. De la activación de un linfocito B o un linfocito T surgen células de memoria que pueden durar toda la vida. Esto es correcto, sí, lo dijimos más temprano cuando analizamos la pregunta de la selección clonal, bien, que digamos este proceso de la unión del linfocito con el antígeno da lugar a esa célula, ¿sí? A que esa célula se divida o digamos genere 2 tipos celulares, que son las células plasmáticas y las células de memoria. ¿Sí? Entonces esto es correcto y esas células de memoria sabemos que pueden durar toda la vida. Bien. En la C dice, los linfocitos T citotóxicos presentan glucoproteínas CD4. ¿Sí? Esto es incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿qué glucoproteína tiene el linfocito T citotóxico? La C8, ¿sí? Bien. Por último nos dice, los linfocitos B completan su proceso madurativo en la médula ósea. Sí, esto es correcto. Bien, tenemos células especializadas ahí que generan que en la médula se produzca este proceso de madurez. Bien, vamos con la siguiente pregunta, también para técnicos, 12. Marque lo incorrecto respecto de los linfocitos T helper o colaborador. Bien. Acá, contienen en su superficie una proteína denominada CD4, eso es correcto. Bien, CD4 tienen los linfocitos T helper, CD8 tienen los linfocitos T citotóxicos. En la B dice, actúa sobre células extrañas liberando citotoxinas y destruyéndolas. Bien, lo cual no tiene que ver con la función del linfocito T helper. Bien, el linfocito T helper no libera ninguna citotoxina, lo que hace es ayudar a activar al linfocito B o al linfocito T citotóxico, ¿sí? Entonces esa no es su función, por eso esa es la opción incorrecta. Después dice en la C que se activan cuando un macrófago le presenta un antígeno en la superficie del complejo de histocompatibilidad mayor tipo 2. Recordemos que el complejo mayor de histocompatibilidad es ese lugar, digamos, donde está presentado, ¿sí? Donde tenemos una presentación también de ese antígeno que nos permite reconocimiento, ¿sí? Y en la opción D dice también activan linfocitos B expuestos a antígenos complementarios, siendo esta una de las formas más representativas de cooperación entre inmunidad humoral y celular, ¿sí? Lo cual también es correcto, es decir, como dije yo recién, ¿sí? Ese linfocito T helper puede activar o un linfocito a otro linfocito T, ¿sí? Que va a resultar siendo citotóxico, o puede activar a un linfocito B y desatar la respuesta que nosotros ya conocemos. ¿Bien? ¿Se ha entendido esto? Vamos ahora con los chicos de odonto, la gente de odonto. 9. ¿Sí? Sobre las funciones de las células del sistema inmune inespecífico. Bien. Para ustedes esta pregunta es casi la misma, salvo que su opción correcta era la opción E.
¿sí? Los mastocitos son los basófilos residentes del tejido conectivo y liberan la serotonina, que la respuesta correcta, perdón, era que liberaban histamina. Bien, el resto de las afirmaciones son correctas. Voy con la siguiente, si tienen alguna duda me avisan, sí, no hay problema. En la 10, bien, lo mismo, ¿sí? Todo lo referido a los interferones es correcto y les dice, ¿son glucoproteínas? Sí. ¿Hay tipo 1 y tipo 2? Sí. ¿Favorecen la activación de la inmunidad específica humoral? No, porque es la inmunidad inespecífica, es lo mismo, ¿sí? Hay dos tipos de respuesta, una respuesta específica y una respuesta inespecífica. En el caso del interferón, favorece la actividad de la inmunidad inespecífica, ¿sí? Ay, perdón. Son activados cuando la célula es afectada por un virus, sí, y son secretados para proteger a células vecinas, inhibiendo la replicación viral. Bien. ¿Se ha entendido esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? 11. En base a los linfocitos T y los linfocitos B, ¿sí? Indique la opción que considere incorrecta. A. Solo el 2% de los linfocitos está en sangre periférica. El resto está en órganos linfoides. Esto es correcto. B. De la activación de un linfocito B o un linfocito T surgen células de memoria que pueden durar toda la vida. Esto es correcto. En la C dice, los linfocitos T citotóxicos participan en la erradicación de infecciones. ¿Por qué es incorrecto eso? A ver. Vamos. ¿Por qué será incorrecto eso? Porque ¿en qué participan los linfocitos T citotóxicos? ¿Participan en la erradicación de infecciones? ¿O? Vamos. Nosotros estamos hablando de un linfocito T. Bien, nosotros sabemos que su respuesta es efectora. ¿Sí? Esos linfocitos T necesitaban los linfocitos T que el antígeno esté expuesto sobre la superficie de una célula que nosotros conocemos como célula presentadora de antígenos. Bien. Pero, ¿qué pasaba? ¿No? No hay nadie de odontocaso acá. Me dijeron que sí. Los linfocitos T, sí,
no van a erradicar infecciones, ¿sí? No van a participar erradicando infecciones, ¿sí? Su participación es otra, es citotóxica. Bien. Pero no van a participar, ¿sí? Acá estamos hablando de un control muy específico que van a tener estos linfocitos T, ¿sí? Hay un mecanismo de control célula por célula, ¿bien? Entonces, se establece la tolerancia inmunológica, ¿sí? Ay. Ah, esperen que otra vez se me cortó el power. Aguárdenme un segundito. Ahí está, perdón. Sí, necesitaba restablecer la conexión. Cuando les dice ahí los linfocitos T citotóxicos participan en la erradicación de infecciones, no le dice cuál, y el linfocito T citotóxico es especializado en las infecciones virales. Bien. Después dice, los linfocitos B completan su proceso madurativo en la médula, esto es correcto también, lo dijimos recién para la otra, una pregunta similar en técnicos. Vamos con la pregunta 12. Respecto a los distintos tipos de inmunoglobulina, marque la opción incorrecta. ¿Sí? Dice A. La inmunoglobulina G es la encargada de atravesar la placenta para brindarle inmunidad al feto durante el embarazo. Ay, esto es correcto. Bien. En la pregunta, en la opción B, nos dice que la inmunoglobulina M es una molécula pentamérica que al ser de mayor tamaño es más eficiente en la activación del complemento. Eso también es correcto. ¿Sí? En la opción C dice la inmunoglobulina A es una molécula dimérica que se encuentra en las secreciones. ¿Sí? También es correcto. Y en la D dice la inmunoglobulina D es de todas la que se encuentra en mayor proporción en el organismo. ¿Sí? Esto no es correcto, porque la que está en mayor proporción en el organismo era ¿quién? ¿Cuál de todas? ¿Era la A? ¿No? ¿No se acuerdan? La M, ¿sí? Bien, vamos con la opción E que dice la inmunoglobulina D forma parte del BCR, el B cell receptor, receptor de células B, de los linfocitos. Ahí me pusiste la G, ¿sí? Bueno, depende en qué momento de la infección estamos transcurriendo, ¿sí? Puede ser G o puede ser M. Acuérdate que los efectos, digamos,
En el primer momento responde una de las dos. Bien. Al siguiente, cuando aparece la siguiente inmunoglobulina, ¿qué sucede? Bajan los niveles de la otra, ¿bien? Tienen como, digamos, su presencia opuesta. ¿Sí? No sé si ustedes en odonto, si ustedes ven la curva esa, suele haber un gráfico donde pueden ver las diferentes curvas de cómo aparecen esas inmunoglobulinas, ¿sí? No sé si lo tienen eso, si no, no es de importancia, obviamente que tienen que, lo que tengan ustedes en su, cuadernillo, pero sí, es la primera es la G, ¿sí? La más, 70-85%, 75-85%, más o menos por ahí es la inmunoglobulina G, ¿bien? Otra vez se me cortó el power, bueno, no importa, sigamos con la última respuesta, si no nos demoramos tanto, porque no, se me corta porque me anda mal internet, por eso se me corta, ¿sí? Ah, esa era la última. Listo, bueno, se cortó justo entonces. Bueno, no sé si tenés alguna duda, alguna pregunta. No. Bueno, perfecto entonces. Bueno, ya la próxima clase se vuelven a reencontrar con su profe, ¿sí? Con la profe Gaby. Bien, gracias por la participación. Nos vemos la próxima. Hasta luego.